Alejandro Soler. Es verdad que 2006 fue el año de la dama y fue el último año de Diego Macía. Y no, en 2007, sí, es Alejandro Soler porque yo Alejandro estaba... Soler. Sí, yo estaba Nos terminando otorgó, la carrera. Nos otorgó, en el 30 aniversario de Telés nos otorgó la medalla de plata del Bimilenario. A ver, esto es un auténtico tesoro. Es Miriam. un auténtico tesoro, pero no vale dinero. Bueno, ya gasta el Y ahora, comodín. venga. No te lo enseño Y más. este no lo... Ya, ahí, de lejos. A ver, Esto tiene valor emocional. desde aquí, desde lejos, yo diría que eso es un cristal de los chinos, sí o sí, de cualquier bazar, porque no le veo yo ahí nada más que Yo una también tapa de diría que es un aluminio. cacharro. Pero este tiene valor emocional porque ¡Qué emocional! Esto a mí me recuerda a un programa muy importante que hizo Miriam en verano. Además, es uno de los platos que más me gustó de verano, ¿Sí? del ¿Cuál? abanico de ese El año. abanico. Esto pertenece al abanico. Ahí ¡Qué arrancó, memoria! Ahí arrancó el abanico Es que yo era muy con friki. ese plan verano. Y yo antes de entrar aquí me veía los programas. Pues, Y veía a Miriam. pues que sepáis que mira si me gusta tanto ese plató que me llevé parte del plato a mi casa. Y nadie lo sabe. Ya tengo parte del plato a mi casa. Ya nos hemos enterado. No puedo abrir ahora la medalla de plata. Se va a quedar cerrada y no va a ser nada. No puedo abrirla y quería abrirla para mostrarla. Os digo que es un tesoro. Os digo que es muy difícil, pero muy difícil Ahí está. el poder valorarlo. Había que apretar aquí. 30 aniversario. Oye, cuando vayamos a cumplir el 40 aniversario, ¿qué nos regalará el ayuntamiento? Son las bodas de algo. qué? Bueno, en el 50 aniversario que nos regalen la boda, la medalla de plata, la medalla de oro de la ciudad. Aquí está, con las manos entrelazadas. Es muy bonita la moneda. Pues fíjate, esto me lo va a confirmar Borja Rodríguez. Esta medalla, lo estoy escuchando. esta moneda, creo qué bien. recordar que Venga, le es tenemos por aquí. la del Pues- Bimilenario de la ciudad. Esta, mirad, ¿os acordáis de que dijimos que los reyes de España Estuvieron para el Bimilenario. vinieron en el 94 al ayuntamiento para conmemorar el aniversario del Bimilenario? Pues creo que esta moneda es la que se escogió Borja de la es un Alcudia. crack. Mira, Borja lo tenemos aquí y ahora nos lo va a confirmar. A ver, esta No, moneda... ha pasado, pero no pasa nada. No Borja pasa puede nada. hacer lo que quiera. Claro. Borja, confírmame, ¿esta moneda es la que Manuel Rodríguez escogió de la Alcudia? ¿Es la que se acuñó en la Alcudia en la época de... Dice, no, ¿verdad? No parece. Hombre, a ver. Sí, Yo ¿verdad? creo que sí. A Esta ver, moneda... está en latín. Sí, sí, sí. Entonces esta moneda es de la época en la que se fundó la colonia Illice Augusta. La colonia de Lice Augusta tenía un privilegio que podía acuñar moneda. Es decir, no todas las, vamos a decir, municipios o ciudades romanas podían acuñar moneda. Y Ilice, la colonia Julia Iliquia romana, ¿no? Tuvo el privilegio durante, creo que fue 20 años o 30 años, de poder acuñar esa moneda. Por eso de ahí también el escudo que tiene la ciudad, el tema del templito de Augusto, todo esto era por eso. Porque las monedas que se acuñaban en Iliqui iban con un poco representación de lo que era el territorio, la fundación de Augusto, ¿no? Que es lo Por que esto conocemos. estas medallas de plata se entregan el 6 de diciembre, antes se entregaban el 9 de octubre, ahora también se entregan el 6 de diciembre, en 2 días muy marcados, la fundación del Poble Valencià, 9 de octubre, y el aniversario de la Constitución Española, la norma que rige a todos los españoles en democracia. ¿Y por qué esta moneda? Porque, claro, es que un alcalde, cuando tiene que hacer un aniversario para la fundación de este municipio, es que no sabríamos cómo ni a qué atenernos, porque la dama es del siglo IV antes de Cristo. Entonces, pues esto fue la excusa para decir que se cumplían en 94 2000 años de historia de la acuñación de la moneda que nos convirtió en villa romana, en ciudad romana. Y de ahí viene todo, de ahí viene el tema del Bimilenario. Bueno, pues Miriam, preséntanos al siguiente reportaje y luego vamos con Borja Rodríguez porque tenemos... Bien, pues ya estamos en la recta final después de esta entrevista que le hizo Miriam Quesada a María José Hidalgo de la farmacia. Vamos a comentar lo que ya hemos anunciado con nuestro historiador, investigador Borja Rodríguez. Y es que el pasado viernes Carlos Mazón visitó la ciudad de Elche, vino a un congreso sobre el agua organizado por la Diputación y el Ayuntamiento y además fue a la Hort del Gat, ese huerto
emblemático en pleno corazón del Palmeral, Patrimonio de la Humanidad, en el casco urbano, y pudimos recoger estas imágenes. Por fin estamos viendo una casa señorial impresionante, es una de las más bonitas que tenemos en el casco urbano, en los huertos. Por fin ha salido del estado ruinoso, deplorable, lamentable en el que se encontraba, totalmente abandonado, y ahora la están rehabilitando por completo. Ha sido una rehabilitación muy difícil y por lo que estamos viendo se han perdido muchos elementos históricos que guardaba, eran auténticos tesoros lo que encerraba esta casa señorial, pero no solo la casa, sino también el huerto. Y vamos a comprobar el antes y el después y cómo la desidia de los gobiernos que se suceden puede acabar con un patrimonio como este, porque estamos viendo las paredes desnudas, distintas estancias, que menos mal que se está rehabilitando. Esta casa señorial servirá como centro de interpretación del Palmeral. Aquí es donde partirá la ruta del Palmeral y donde se dará a conocer a cualquier visitante la importancia y el tesoro que tenemos en nuestros huertos declarados en 2000 Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Bien, pues estas son las imágenes de ahora, pero vamos con las imágenes de después, las imágenes y las fotos que nos ha traído el investigador y también historiador Borja Rodríguez. Bienvenido, Borja, de nuevo. Has estado hablando de la moneda antigua romana del Bimilenari, pero ahora queremos que hables de Lord del Gat. Nos has traído mucho material, tanto que Chema dice, no sé por dónde empezar, y yo le he dicho, no hace falta, nosotros seguimos al realizador de este programa, a Chema, así que suelta cualquier fotografía que Borja por ejemplo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la casa, ¿no? Casa Palacete, que se suele denominar también de manera popular, de Lord del Gat, ¿no? Es una construcción del 1966, que curiosamente es la última obra que realiza el arquitecto Serrano Peral, es decir, uno de los grandes arquitectos que tiene la ciudad, ¿no? Y esta es su última obra que hace, que diseña, que construye. Entonces tenemos pues el último vestigio arquitectónico de un gran arquitecto como fue Serrano Peral, y fue construido por orden, ¿no? de Antonio Pascual Fernández, que es el que da, ¿no? el origen de la casa. Pues para hablar de Antonio Pascual Fernández me gusta más retomarme a su padre, que es José Pascual Urbán. José Pascual Urbán es una figura súper importantísima a finales del siglo XIX, principios del XX en la ciudad, porque es el líder, es el Mira, líder ¿este es? No, ese es Antonio Pascual Fernández. Este es el hijo, el propietario de Lord del Gat. Su padre era el líder, el único líder que se ha conocido del partido carlista en Elche. Es decir, es la rama más conservadora y no borbónica de actual línea. Claro, los carlistas eran antiborbónicos. No, eran borbónicos, pero no por la rama que ven. Vale, los carlistas y los de Austria eran isabelinos. Isabelinos, eran las guerras más fratricidas que hemos tenido en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Unas guerras civiles del siglo XIX, tuvimos hasta 3, ¿vale? Entonces, claro, es muy simbólico que su padre fuese el líder de este partido y de esta corriente en la ciudad. Y bueno, él ya había tenido pues, contactos con la cultura, fue director del Instituto de Enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad, uno de los fundadores durante la Segunda República. Y su hijo, Antonio Pascual Fernández, pues sigue esa estela. Sigue esta estela de intelectual, llega a publicar diferentes ensayos, libros sobre todo de pedagogía. Y uno de sus grandes hábitos es que se movió durante los años, sobre todo 50, 60 y 70, Antonio Pascual Fernández, en un hábito cultural, ¿vale? Tenía muchos contactos a nivel europeo porque era director de la Academia Berlitz, una línea de academias a nivel europeo, y eso le llevaba a tener contactos a nivel prácticamente europeo y casi internacional. Entonces, en el 66, decide construir esta casa, se la compra a los antiguos propietarios, la familia Iborra, que era una casa tradicional de huerto, como podemos ver en diferentes huertos que tenemos alrededor, ¿no? Una casa prácticamente a mediodía con un aporchado. Pues él decide, junto a Serrano Peral, derribar la casa y construirla como la vemos ahora, ¿no? Con esa blancura, diferentes, creo que es hasta 3 pisos, tiene una cúpula que remata
la torre de la escalinata que sube a la azotea. Una Y- cúpula que vista Efectivamente. desde distintos lugares del municipio es precioso, como destaca sobre el palmeral. Exacto, sirve también como mirador, propiamente, ¿no? Otro mirador, ¿no?, que tenemos dentro del patrimonio declarado de UNESCO en el año 2000, como decía Ross. Entonces, es una pieza simbólica, ahí vemos que tenía hasta un estanque. Bueno, era como el lugar de residencia para los invitados de Antonio Pascual. La gente cuando venía a visitar Elche, pues se quedaban en este palacete, en esta casa palacete. Un estanque para- que era una piscina, ¿eh? Eso Parece era una piscina. una piscina, ¿no? Yo la recuerdo como piscina. Sí. A ver, puedes quitar... ahí está el estanque. Había diferentes estanques y había diferentes esculturas. Bueno, Creo, los jardines eran preciosos. tenía su parte de jardín y su parte de huerto, combinaba esas dos, ¿no? Porque así Antonio Pascual podía explicar esa importancia agrícola que tenían los huertos de palmeras, como también sí, su importancia botánica, ¿no? Incluso estética, con las diferentes esculturas. Unas esculturas que, por cierto, se han perdido. Sí, Tenemos totalmente. aquí, creo que es a Santa María o Santa Bárbara, luego tenemos también réplicas de la Torre de Bahillos. Tenemos también la Cruz de Término, es decir, son todo esculturas a miniatura que se hicieron en los Mira, años aquí 60-70 esta cruz del Claro. término y se han perdido. Están en esa parte de jardín del huerto. o ¿no? la torre de los Bahillo. dos. Es decir, de esa forma también Antonio Pascual podía un poco explicar toda la importancia que tenía no solamente el palmeral, sino también diferentes ítems monumentales O sea, como claro, estos. explicaba la historia de la ciudad con una torre con una cruz del término, con una torre vigía, con estatuas de santos que santos estuviesen sí. arraigados, en la... Antonio Pascual era un erudito por Sí. la biblioteca. Correcto, tenía, se ha calculado más de 1.500 volúmenes de libros justamente en esta casa, en el Ordelgat, y en la donación que se hizo a finales del siglo XIX y finales del siglo XX y principios del XXI y que llega a la biblioteca municipal, Mira, solamente hay 500, es decir, se han perdido más de 1.000. Él era también escritor, ensayos de interpretaciones Verbológicas o sea que era un filólogo. Era filólogo, escribía también sobre ética, sobre Economía pedagogía. y equidad. Tenía diferentes ensayos, publicó más de 20 o 30. De economía, un Un gran erudito. intelectual. Era un total erudito, ¿no? Al final, estos años 50, 60, 70 en Elche, tenemos grandes eruditos en la ciudad, ¿no? Como por ejemplo Alejandro Ramos Forqués, ¿no? El arqueólogo, Alejandro. pero también tenemos a Antonio Martínez, PIN, con la con la Peña Madridista y la Real Orden, ¿no? Como también mueve la cultura dentro de la ciudad. Entonces vemos diferentes figuras en este periodo, en la segunda mitad del siglo XX, que mueven mucho la cultura. Y destaca, a mí, investigando estas cosas siempre son paradójicas, es una singularidad es que su padre, José Urbán, y él, José Pascual, y su hijo, Antonio Pascual, padre e hijo, son hijos predilectos de la ciudad. Anda. Nunca se ha dado, es decir, no hay ninguna repetición de que fuesen padre e hijo, hijos predilectos de la ciudad, y en este caso sí, ¿vale? Entonces es una singularidad muy, muy especial que creo que también pone en relevancia la importancia de esta familia dentro de la ciudad. Y Antonio Pascual, bueno, esto es el tesoro que hemos perdido. ¿Qué pasa con todos estos lienzos? Fíjense ustedes, esta fotografía es de antes de que empezara a vandalizarse y se cerrase a cal y canto el Lugar del Gat. ¿Qué ha pasado con estos lienzos? Son Pues, murales, miren qué bonito. Aquí, ¿qué estamos viendo? Son Una visita... alegorías a Cervantes, al Quijote, también tenemos alegorías con el tema de Grecia y Roma, ¿no? Como espacios de sabiduría y de la cultura de Occidente. También tenemos representaciones de la Mezquita de Córdoba, a la izquierda, por ejemplo. Pues resulta que cuando muere Antonio Pascual, dona todos sus bienes patrimoniales, bueno, el Lord del Gat y su biblioteca al ayuntamiento. Qué preciosidad los lienzos. Y en el año 92 se instala allí la estación Fénix, Sí. la que investiga Sí, sí, la palmera palmera. datilera, ¿vale? Pero en el 2012 se cierra y eso cae en desuso, cae en abandono. Todos estos lienzos sí que se habían conservado durante la estación Fénix, pero a partir del año 2012 aquello se cierra y hay incursiones, hay incendios, hay pues, un deterioro de todo el interior de la casa. Entonces, todas estas obras pictóricas sabemos que están en el Ayuntamiento de Elche, pero están en un estado bastante deteriorado. Se tendría que hacer una gran restauración
para poder verlas de manera íntegras. Solo nos queda esto, estas imágenes de la cátedra. No, tenemos diferentes fotos. En esta concreto, fíjese, la anterior, que se ve muy bien la escalera, se ha incorporado hace cosa de 2 semanas a la cátedra, a la memoria digital de Elche, y es por la barandilla. La barandilla es también de cuando se construye la casa, pero es de una familia de carpinteros muy famosa en la ciudad, que incluso hacía cosas contorno con la madera de palmera, con la fibra de palmera. Es decir, son hermanos, Díez Azorín, creo recordar, no, me están bailando los apellidos, pero el fundador, su padre, hacía bastones con madera de palmera. Qué bonito. Es decir, que era súper... O sea, que eran torneros. Eran torneros. Que y era eran un oficio totalmente perdido. Claro. Al final, el tema de bueno, en este momento aún se conservaba, pero la escalinata, ¿no? Lo que es la barandilla es de una gran singularidad que tiene también la casa. Y he visto cuadros que pueden representar ahí la sabiduría de gente erudita de Elche, son los que están ahí. Hay algunos cuadros, puede aparecer el propio Antonio Pascual con Las obras son de José Cañizares y de Torres Bru, ¿vale? Son 2 pintores nacidos en Elche, ¿vale? Y que Antonio Pascual pues, le encarga diferentes obras para decorar su casa, ¿no? y ejemplificar un poco lo que se quiere hacer con su casa en el Ordergat. Entonces, sí que sabemos que, por ejemplo, Antonio Pascual se representa, bueno, creo que es Torres Bru representa a Antonio Pascual en una de esas alegorías o representaciones de la Virgen de Asunción cuando viene a la playa del Tamarit. Entonces, la persona que se arrodilla delante de la Virgen, una vez que se abre el arca, es él. Vaya, ¿vale? qué bonito. Entonces son obras de un gran valor y que representa también quién los encargó, ¿no? Siempre pensamos, ¿no?, quién encarga los cuadros en el siglo XVII y XVIII. Yo recuerdo, y no, pero lo peor de todo, bueno, creo que hay algunos elementos, estoy segura que hay algunos elementos de mobiliario también. Esto es un palacete, precisamente porque Antonio Pascual, recuerdo que sus muebles eran de pan de oro. Había un espejo impresionante en el comedor, en la sala principal, nada más entrar, antes de subir a esa escalinata, a la derecha, ahí donde están Carlos González, Mireia y el arquitecto municipal, en esa puerta, ahí estaba la sala del comedor, donde había sillas de pan de oro, una mesa grande y un espejo, y ese espejo creo que está en el hall del Gran Teatro. Creo que algunos elementos sí que consiguieron sacarlos de ahí, pero por ejemplo también vemos en una esquina las lámparas estas de araña. No sabemos qué mobiliario, pero en una rueda de prensa, en el alcalde, en la misma Ordelgat, reconoció que mucho se ha perdido, porque esa casa, al estar cerrada, se ocupó. Se ocupó, ha tenido personas sin hogar, ha habido incendios. En definitiva, pues claro, todo ese deterioro, no había conservación ni en el exterior ni en el interior. Por tanto, el tema de incendios, las humedades, la poca ventilación, el nulo mantenimiento del interior. Y ahora te pregunto una cosa, Borja. Creo que me has traído también fotografías aéreas de la ubicación. ¿Por qué? Porque quería explicar justamente eso, ¿no? Que antes del año 66 era una casa... Era una casa de huerto. Eso es lo que esto ya es años 70. Ya vemos la construcción de la casa del palacete. En esta, ¿ves? No hay nada. No hay nada, se ve esa casa antigua de la familia Iborra y los huertos de palmeras bien marcados, ¿no? Con una frondosidad muy importante, que es uno de los motivos por los que Antonio Pascual compra el huerto. La frondosidad, lo bonito del palmeral. Aquí que vemos... Y luego la situación estratégica que tiene. Vemos en la parte de arriba la carretera de Alicante y la carretera de Santa Pola. Es decir, los visitantes que venían a Elche, ¿no? Invitados por Antonio, la primera parada prácticamente era su casa. Luego ya entraban a la ciudad. Una casa llena de auténticos tesoros históricos de la ciudad para explicar esos, como decimos, 2000 años de historia. Pero quería preguntarte, precisamente por la ubicación, antes de convertirse en casa palacete, ¿vosotros tenéis constatado con algún elemento de esa ciudad que pudo haber ahí alguna casa romana o de la época mucho más antiguo en esa parcela? Pues no lo sé. Sé que hay que, por ejemplo, en el parque actual de tráfico, el parque de tráfico como se conoce, sí que había un yacimiento romano que se excavó en los años 80-90
y sí que ahí está datado, pero en el caso de Ordelgat no lo sabemos. Lo que sí que, por ejemplo, pieza arqueológica pública es justamente cuando entramos a Ordelgat, tenemos dos piedras, creo que he traído una imagen, son dos piedras labradas, ¿vale? Esas piedras labradas son las antiguas que estaban en el paseo de la estación, ¿vale? En el año 1992 se restaura, es decir, se cambia el formato del paseo de estación y Antonio Pascual las compra, bueno, el ayuntamiento la guarda en uno de los almacenes y Antonio Pascual solicita de que, como el espacio va a ser para un espacio público, se coloquen en la puerta de la casa, y es lo que se conserva. ¿En qué año las adquieres? Bueno, lo adquiere, es decir, Antonio fallece en el 86, pero el ayuntamiento decide colocarlo al final por un poco también darle esa vistosidad. Quiero destacar que esos dibujitos son creados por Pedro Ibarra. Entonces se ha recuperado también una pieza importante del patrimonio artístico de Pedro Ibarra y que se ve también en el Ordelgat. Que son dos piedras. No, dos altorrelieves. entrada, ¿no? En la entrada, cuando entramos a la casa tenemos justo en el murete, ahí lo vemos, se Aquí. quita un poquito Aquí, el sí, texto, a la izquierda. ¿Veis lo de izquierda? O sea, que esa mural de piedra estaba en el paseo de la estación. Exacto. Y los relieves son de Pedro Ibarra. Son dibujos de Pedro Ibarra. ¿Y qué representan esos dibujos? Son alegorías un poco de representación de lo que es la cultura mediterránea, creo recordar. Entonces es un poco también un elemento importantísimo, que esto sí que se puede ver a pie de calle, ¿vale? Y es muy interesante. Esta de izquierda sí que se mantiene intacta, el de la derecha sí que se le incluye un escudo y un título en la parte de arriba que pone Ordelgat. Entonces Bueno. es un poquito también un elemento simbólico que tiene la casa.